documentación que nos dé datos de cómo fueron sus momentos privados, sus momentos, su vida particular, porque en aquella época, posiblemente más tarde también, los hombres de acción normalmente no escribían sus memorias. Solo hay muy pocos personajes contemporáneos de Lope de Figueroa, como por ejemplo Bermúdez de Santiso o el propio capitán Contreras, que sí es conocido porque sí publicó sus memorias. De estos sí se sabe algún detalle más de su vida personal, pues porque se tomaron la molestia de escribirla. No es el caso de Lope y por lo tanto nos privó de una información muy, muy importante, que es todo aquello que no está relacionado directamente con las campañas. Sus campañas, sin embargo, sí están recogidas por las crónicas, por lo tanto se conocen muchos detalles de su vida militar, de cómo era su actuación en el combate y de cuáles eran las cualidades que adornaban a Lope de Figueroa como líder, que eran la valentía, el arrojo, la cometividad, la lealtad, etc. De su familia se puede decir que el padre era Francisco Pérez de Barradas Atoguía, natural de Guadix. El padre había sido alcaide de la ciudad de La Peza, y la madre, por el contrario, era madrileña, era Leonor de Figueroa Zapata y Ponce de León, que era madrileña, como digo, y además tenía vinculación familiar con, digamos, con ciertas dinastías, ¿no? Estaba emparentada, era descendiente de Fernando III el Santo, de Alfonso VI de Castilla, o sea, tenía cierto caché familiar, ¿no? En cualquier caso, era un matrimonio que pertenecía a una familia acomodada de Guadix, sin títulos nobiliarios, pero de cierto nivel social. Este matrimonio tuvo 4 hijos. El mayor era Fernando, que llegó a ser alférez perpetuo de la ciudad de Guadix. El segundo era Lope, el tercero se llamaba Francisco y el cuarto se llamaba Juan. Lope, por ser segundogénito, cambió los apellidos del padre y de la madre, es decir, que así como el mayor Fernando se llamaba Fernando Pérez de Barrada y Figueroa, Lope se llamaba Lope de Figueroa y Pérez de Barrada, es decir, los segundones tomaban el apellido de la madre. No era esta la única característica de los segundones. Normalmente los primogénitos eran los que heredaban toda la dote y a los que venían detrás pues les quedaban 2 alternativas, el clero o la milicia. Se dice, la crónica cuenta que Lope de Figueroa eligió la milicia de forma ocasional, porque había antecedentes familiares de militares y él heredó esa vocación militar que más tarde demostró ser una vocación real, porque lo materializó a lo largo de su vida militar, que no fue muy larga porque murió con 40 y tantos años. Lope de Figueroa se tienen pocos datos de su descripción física. Lo que sí se sabe es que era un hombre corpulento y de tez morena. Se sabe que era de tez morena porque en un momento determinado de su vida hay un manuscrito que describe cómo él se está dirigiendo a sus soldados y uno de los soldados comenta qué bien habla el negrillo, cómo hablará cuando sea mayor, es decir, porque era muy joven todavía, el negrillo porque era muy moreno de tez. Y se sabe que era de una fuerte compresión física porque en determinadas situaciones él se ve envuelto en algún problema que tiene que salir adelante y sale adelante gracias a su fortaleza física, que tiene que arrastrar con toda la impedimenta que lleva, el armamento, las protecciones, la coraza, etcétera, lo que demuestra que era un hombre de una gran fortaleza física. Esto en cuanto a su vida personal. Poco más se sabe, que vivió 40 y tantos años y por lo tanto pues murió muy joven. Él se escapó de casa con 16 años y se alistó en el tercio de Lombardía, en Milán. En aquella época pues el tercio de Lombardía estaba en primera línea porque el milanesado había sido siempre apetencia de los franceses y por lo tanto pues sus primeros años en el tercio de Lombardía fueron años de combate en los que él se presentaba siempre voluntario para hacer encamisadas, para hacer ataques por sorpresa a los franceses y para hacer lo que se llamaban cabalgadas. La encamisada era un ataque, era una emboscada, un ataque por sorpresa en la que los soldados se ponían por fuera de la protección, se ponían la camisa, normalmente la camisa blanca,
para distinguirse de noche del resto de los compañeros y no dispararse entre compañeros. Y como decía, a Lope de Figueroa le tocó vivir un momento histórico único. En aquella época, en la época en la que Lope de Figueroa ya estaba incorporado al tercio de Lombardía, España era el gran imperio, era el imperio por antonomasia. Tenía territorios en todos los usos horarios. Se decía que en España no se ponía el sol porque España dominaba, o sea, la corona española dominaba territorios en todas las partes del mundo. Pero esto no estaba exento de problemas, naturalmente, porque aparte de que suscitaba las envidias de otras potencias, como principalmente Francia, aparte de que suscitaba las envidias, en estos territorios aparecieron muchos problemas durante la época en la que vivió Lope de Figueroa. Por ejemplo, pues en Europa había una permanente lucha con Francia por el liderazgo europeo. Francia permanentemente amenazaba los Países Bajos, que eran territorios españoles porque los había heredado Carlos V. Por otro lado, bueno, a los franceses se les llamaba los semiturcos, porque incluso se aliaban con los turcos con tal de perjudicar a los intereses españoles. Luego, otro problema que surgió fue la reforma protestante, que se extendía por Europa como una mancha de aceite y que Felipe II precisamente lo tomó como una cosa personal, la lucha contra frenar el protestantismo en beneficio del cristianismo. Él se constituyó en el paladín del cristianismo. Por si esto fuera poco, en Flandes estalló la revolución, la rebelión de Flandes, la nobleza se rebeló contra su señor natural, que era Felipe II, y creó un problema que derivó en lo que se conoce como la Guerra de los 80 años, mal llamada Guerra de los 80 años, porque ni fue guerra, ni duró 80 años, fue una rebelión que duró más de 80 años y fue un problema muy serio que supuso una sangría para España y sobre todo una sangría para las arcas de la hacienda de la corona. Más problemas que había en Europa eran la enemistad con el Papa. El Papa ya había tenido problemas con Carlos V y lo volvió a tener con Felipe II porque siempre se ponía del lado de los franceses porque no admitía que los españoles estuvieran en el reino de Nápoles. Y por si esto fuera poco, pues también hubo problemas de piratería en el Mar del Norte. Esto en cuanto a Europa. Si concretamos en la península, en España, pues teníamos el problema de los moriscos, que se rebelaron por una serie de circunstancias, se rebelaron contra los reyes, y por otro lado el problema de los berberiscos de la costa norte de África, que permanentemente amenazaban las líneas marítimas de comunicación, el comercio marítimo y las costas del levante español y del sur de Italia, que pertenecían al Imperio Español. Y por si todo esto fuera poco, España estaba envuelta en la conquista de América, ya se había conquistado casi toda América del Sur y se había iniciado la conquista de América del Norte. ¿Y por qué digo todo esto? Pues digo todo esto porque esto llevó a la corona a disponer de una poderosísima maquinaria de guerra y además a realizar un despliegue territorial sin precedente. En esa maquinaria de guerra y en ese despliegue territorial sin precedente está Lope de Figueroa. En todos los teatros de operaciones en los que España tuvo que defender sus intereses frente a todos estos enemigos, ahí estaba Lope de Figueroa. Por lo tanto, pues vemos que fue un personaje muy relevante en el siglo XVI, un personaje que siempre actuó con lealtad a su rey y con lealtad hacia su país, hacia su patria, y que siempre antepuso los intereses nacionales y la lealtad a la corona a su propia vida, jugándosela en muchas ocasiones como árabe. He puesto esta transparencia para que se vea un poco cómo era la expansión del Imperio Otomano, no solamente por el norte del Mediterráneo hacia el corazón de Europa, llegando hasta las puertas de Viena, sino también por el sur, que ocuparon una serie de plazas que habían sido españolas, conquistadas por los aragoneses desde el siglo XII. Todo esto es el teatro de operaciones en el que principalmente se mueve Lope de Figueroa. Lope de Figueroa, digamos que manda unidades que se especializan en la guerra en la mar, pero no solamente en la guerra en la mar, sino en la guerra desde la mar. Es decir, que él manda unidades que están especializadas en la lucha de galera contra galera, al abordaje,
como veremos ahora en Lepanto, por ejemplo, y en la lucha desde galera, o sea, desde el mar hacia tierra. Ahí está el origen de las unidades de infantería de marina, ahí está el origen y ahí está el motivo de que yo iniciara mi interés por este personaje, porque consideramos que Lope de Figueroa está en el origen de las unidades de infantería de marina. Y este origen no fue otro que la necesidad que sintió primero Carlos V y luego Felipe II, que fue el que la llevó a cabo, de disponer de unidades que fueran capaces de combatir en la mar y desde la mar, no solamente para combatir con las flotas y las armadas otomanas, en este caso, y berberiscas, sino también para ocupar las plazas del norte de África, que para España suponían una defensa adelantada, o bien porque tenían que defenderlas porque habían sido españolas y estaban bajo la amenaza permanente de los berberiscos. Estas plazas se llamaban presidios, que no quiere decir que fueran cárceles, se llamaban presidios, incluso las que había en la península, porque no existía el concepto de acuartelamiento, no existían los cuarteles. Entonces, cuando una unidad se acantonaba y está en un sitio que estaba debidamente fortificado y defendido, se llamaba presidio. Bien, yo he querido enumerar, porque no me da tiempo a describirla, porque queremos terminar, creo que antes de las 9, para poder ver el palacio. Voy a enumerar todas las campañas en las que estuvo Lope de Figueroa para que nos hagamos una idea, de la actividad bélica que llevó a cabo a lo largo de su vida. Empezando por los enfrentamientos que había con Francia en el Milanesado cuando era un joven soldado, porque él ingresó como bisoño en el Tercio de Lombardía. Bisoño, la palabra bisoño viene porque el origen de la palabra bisoño es porque los soldados, cuando se incorporaban nuevos, estaban siempre pidiendo cosas. Tengo necesidad de, y en italiano tengo necesidad de es o bisogno de. Entonces se le llamaba bisoño porque estaban siempre pidiendo, siempre necesitaban pues, el armamento, las protecciones de la armadura, etcétera, estaban siempre pidiendo y por eso se llamaba bisoño. Entonces él ingresó como bisoño en el Tercio de Lombardía, pero pronto, gracias a su dote de liderazgo, se le dio el mando de una compañía. Bueno, pues ese tiempo que estuvo en Lombardía, él participó en muchas cabalgadas contra los franceses en la frontera con Francia, por la amenaza que suponían los franceses para los intereses de la corona española. A continuación, y como capitán de compañía, en el año 59, él participa en la campaña de los Güelbes. Los Güelbes se llamaba la actual isla de Hierba, en Túnez. Aquella campaña fue un auténtico desastre, murió muchísima gente. Y Lope de Figueroa no murió, pero sí cayó prisionero de los turcos otomanos. No cayó prisionero porque se rindiera, sino que cayó prisionero porque luchando tropezó con una tabla de la galera, se cayó, lo hicieron prisionero, se lo llevaron a Constantinopla y estuvo alrededor de 4 años, entre el tiempo que pasó en la mazmorra y el tiempo que pasó en una galera al remo, así como galeote. Este periodo de 4 años marcó su vida en el sentido de que él se prometió a sí mismo que nunca más iba a volver a caer cautivo. O sea, lo pasó tan mal que a partir de ahí siempre prefirió perder la vida antes que volver a ser prisionero de un enemigo, ¿no? En este caso de los otomanos. Del cautiverio salió porque se pagó su rescate. Hay fuentes que dicen que lo pagó su primo Zapata y otros que lo pagó su padre. Bueno, lo cierto es que salió y nada más salir se incorporó a la campaña del Peñón de Vélez. Fue una campaña, fue un desembarco que se hizo cerca del Peñón de Vélez, que era donde los berberiscos tenían una base importante desde la que amenazaban los intereses comerciales de España y desde donde, además que estaba cerca de los bosques, donde conseguían la madera para hacer las galeras que luego utilizaban para ir a coger cautivos a las costas del Levante español. Tal era la amenaza de los berberiscos que el Levante español hubo años que se quedó completamente deshabitado porque la población se trasladó hacia el interior por el miedo que tenían a los ataques por sorpresa de los berberiscos para hacer cautivos. Estando en el Peñón de Vélez, se le llamó al tercio en el que él estaba destinado, se le llamó para ir a la campaña de Córcega, a recuperar Córcega, que se había sublevado contra el señorío de Génova por los impuestos que había puesto Génova. Es decir, esto había sido francés,
Córcega había sido francés, había pertenecido a Francia, pero por el Tratado de Cateau-Cambrésis pasó a manos genovesas. Entonces, aquello no gustó a los franceses, que organizaron una sublevación, y esa sublevación la sofocó Felipe II mandando a los tercios. Allí estaba López de Figueroa, que tuvo una actuación meritoria en la llamada Torre de Istria. De Córcega, en el 64, al año siguiente participa en el Gran Socorro de Malta. Malta era una isla que había cedido Carlos V a los caballeros de la Orden de San Juan, que luego pasaron a llamarse caballeros de la Orden de Malta. Se la había cedido porque se habían quedado sin base fija, porque los otomanos los habían echado de Rodas. Entonces, o de Chipre, de Rodas. Entonces, Carlos V le cede Malta y Trípoli como base permanente, pero los turcos deciden conquistar Malta. ¿Por qué? Pues porque Malta está en el centro del Mediterráneo y es la llave de paso del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental. Para los otomanos era un sitio muy importante, era un lugar muy importante, porque además era una plataforma para poder saltar a Italia. Por lo tanto, era una cabeza de puente muy importante desde el punto de vista estratégico. Como los otomanos desembarcan en Malta y atacan a los caballeros de la Orden de San Juan, Felipe II manda una flota en auxilio que se llamó el Gran Socorro de Malta, en la cual iba López de Figueroa, que tuvo una actuación tan brillante que se consideró que había sido él él era el que tenía el mérito de haber puesto en fuga a los soldados otomanos, que además con una desproporción de fuerzas tremenda. Había de orden de 30.000 soldados otomanos que habían desembarcado en Malta frente a 5.000 cristianos. En un momento determinado, él elige a unos soldados de su confianza y se había estabilizado el frente, y él arremete con sus soldados contra un flanco de los otomanos, de manera que los otomanos no saben exactamente qué unidad es lo que le viene encima, y huyen y reembarcan en las galeras y se vuelven para Turquía. Se atribuye la victoria a López de Figueroa. Bueno, está contado muy sintéticamente, ¿no? Yo en mi libro lo cuento con más detalle. De Malta se va a Flandes como capitán. De Malta se va a Flandes como capitán en el 67. Allí tiene también una actuación muy meritoria, va con el duque de Alba, recorriendo el camino español, es decir, desde Génova hasta Bruselas, porque Francia era territorio hostil y por mar no se podía ir. Se va a Flandes y participa en una serie de combates, pero destaca sobre todo en la batalla de Hemmingen, porque él en un momento determinado se adelanta a la formación de la fuerza del duque de Alba y ataca a las posiciones enemigas, ataca de noche, se esconde en un molino con unos soldados elegidos de su confianza, y por la mañana, por sorpresa, ataca al enemigo, le arrebata la artillería y le arrebata los caballos que tenían. En ese momento ataca al duque de Alba, de manera que todas las fuerzas flamencas tienen que huir, y la mayoría mueren ahogados en el río que tenían a sus espaldas, porque era la única vía de escape que tenían. El duque de Alba, cuando vuelve, lo abraza y le da la enhorabuena, a pesar de que no le gustó nada que se marchara por iniciativa propia. De Flandes es llamado a las Alpujarras, es llamado por Juan de Austria. En las Alpujarras la campaña no iba bien, estaba coordinada por los marqueses de los Vélez y Mondejar, pero la campaña no progresaba. En concreto, estaba estancada en la ciudad de Galera, había una fuerte resistencia de los moriscos, y Felipe II decide cambiar el mando de la operación, se lo quita a los marqueses y pone a Juan de Austria como comandante de las fuerzas que están actuando en el Valle de los Manzonas. La campaña de Juan de Austria llama a sus maestres de campo de confianza, y entre ellos llama a López de Figueroa, que en ese momento asciende a maestre de campo y eleva un tercio, o sea, recluta un tercio. Se llama Tercio de Granada. En ese momento recibe el nombre de Tercio de Granada. Con el Tercio de Granada, López de Figueroa, con otros tercios, participa con Juan de Austria y recorre todo el Valle de la Almanzora. Empieza en Galera. La resistencia, como decía, en Galera era muy fuerte, la resistencia de los moriscos, pero finalmente, después de unos meses de asedio, la ciudad acaba por conquistarse
en uno de los ataques que se realizan, López Figueroa recibe un arcabuzazo en el cuello. La bala de arcabuz